Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a dar algunos ejemplos de aplicaciones físicas de la teoría de campos que hemos desarrollado. Vamos a comenzar continuando un poco con lo que vimos la clase pasada, pero algo un poco más sencillo. Nuestro primer ejemplo va a ser la divergencia del campo de velocidades de un líquido. La divergencia del campo de velocidades de un líquido. Vamos a ver un campo de velocidades. Tenemos un campo de velocidades, lo podemos representar a través de sus líneas de corriente. Este es el campo de velocidades B, que depende de R, que es la posición con respecto a algún sistema de referencia. Entonces, en este fluido, en este líquido, vamos a tomar un punto M. Y vamos a envolver a este M por una superficie. Lo envolvemos por una superficie. Por lo general tomamos superficies esféricas por la simetría. Pues vamos a decir una superficie S. Y esa superficie S va a contener una porción de líquido con volumen B. Significa que este M es un punto de líquido. Tenemos de que S es una superficie que envuelve al punto, y este tau es el volumen de líquido. ¿Está bien? Volumen de líquido contenido en esta superficie S. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si el flujo por esa superficie es positivo, eso significa que vamos a tener que el flujo por esa superficie S de este vector, de ese campo vectorial de S, y lo vamos a dividir sobre el volumen. Esto es positivo, estamos diciendo. Si eso es positivo, entonces de la región tau salió más líquido del que entró. Es decir, esa es la explicación, jóvenes, esa es la explicación de que el flujo a través de una superficie sea positivo. Significa que entró cierta cantidad de líquido y salió cierta cantidad de líquido, pero la cantidad que entró es mayor a la cantidad que, o la cantidad que salió, disculpen, es mayor a la cantidad que entró. Significa que dentro de esta región hay una expansión de líquido. Una expansión de líquido. Por lo tanto, vamos a tener mayor densidad. Si por el contrario es negativo, vamos a tener una compresión del líquido y vamos a tener una disminución de su velocidad. Entonces, dependiendo del signo, nosotros ya sabemos de que hay fuentes o hay sumideros. Ahora, vamos a ver. En consecuencia,
nosotros vamos a tener, lo que queremos calcular es la divergencia de este campo vectorial B, y lo vamos a calcular en un punto M. Esto va a ser igual al límite cuando el tau tiende a 0, lo que implica que esta región tau está tendiendo al punto M, de 1 sobre tau por el flujo de ese campo vectorial. Por el flujo del campo vectorial. Entonces, en consecuencia, la divergencia tomada como este límite, tomada como ese límite, nos caracteriza la velocidad de variación, del volumen del líquido en el punto M. Es decir, nos está indicando cómo cambia el volumen del líquido en el punto M. ¿Qué significa? Que nosotros aquí podemos tomar de que delta de tau prima, es decir, el volumen, el nuevo volumen, va a ser igual al delta de tau antiguo, es decir, el volumen antiguo, por 1 más la divergencia de B. ¿Qué significa esto? Que si en ese punto la divergencia es positiva, el volumen está aumentando. Si la divergencia es negativa, el volumen está disminuyendo. ¿Está claro? Si la divergencia es 0, entonces el volumen no está cambiando. ¿Está bien? El volumen no está cambiando. Esto significa, jóvenes, que si en el campo de un líquido incompresible no hay fuentes ni sumideros, es decir, no hay ninguna razón para que aumente o disminuye, entonces eso significa que la divergencia de ese campo, es igual a 0. Y esa es la condición, jóvenes, de que un líquido sea incompresible en un punto. Si es que no hay fuentes ni sumideros, su divergencia es igual a 0. ¿Qué significa? Que su volumen no tiene por qué cambiar. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Sí, dígame. Profesor, en el concepto de flujo, empezamos diciendo de que la divergencia es mayor a 0, porque está 1 entre rho. Este tau es un volumen, está claro. El volumen siempre es positivo. Entonces, lo único que puede ser positivo o negativo es el flujo. ¿Está claro? Ya entendí. Porque no puedo tener volumen negativo. El volumen siempre es positivo. Entonces, esta es una primera aplicación que nosotros tenemos. Vamos a ver una segunda aplicación. Es la ecuación de continuidad.
En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para un líquido estacionario, nosotros vamos a tener lo siguiente. El flujo a través de la superficie, de una superficie dada, de ese líquido, jóvenes, esto me está diciendo cómo está cambiando, está claro, la masa a través de la superficie S. Nosotros vamos a asumir de que está saliendo de cierta superficie. ¿Está bien? Saliendo de cierta superficie. Y esto que sale de esa superficie debe ser igual, ¿está bien? El flujo debe ser igual a la variación de el líquido con respecto al tiempo. Aquí, jóvenes, lo que tenemos es lo siguiente. Tengo una región, una superficie, una región. Esta región es tau, que tiene una superficie S. Entonces, dentro nosotros tenemos algún líquido, algún fluido. O inclusive, esto ni siquiera no solo es válido para fluidos, es para cualquier magnitud. Tenemos una concentración de alguna magnitud acá. Entonces, si esa magnitud está saliendo a través de la superficie, ¿está bien? Entonces, si está saliendo, significa que está cambiando esa magnitud. Aquí nos dicen que aquello que sale es igual ¿a qué cosa? A la variación de la densidad. Entonces, acá nosotros vamos a usar el teorema de Gauss. Usamos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo que vamos a hacer es usarlo para convertir esto en una integral de volumen. Aquí es integral de volumen, es una más. Entonces, al momento que lo convertimos en integral de volumen, nosotros podemos unir los todos en uno solo y vamos a tener la derivada de ρ con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener la integral de volumen de la divergencia de este vector. Entonces vamos y pasa con signo positivo al otro lado, más la divergencia del vector ρ por b, y todo esto con respecto al volumen debe ser igual a 0. Como este volumen o esta región que nosotros elegimos es arbitraria, porque debe cumplir para cualquier otra región que podamos elegir. ¿Está claro? Elegimos otra región y esto también se cumple. Por lo tanto, lo que tiene que ser igual a 0 es la parte que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a escribir aquí, debido a que tau es una región arbitraria, lo que tiene que ser igual a 0 es lo que estará entre paréntesis. Por lo tanto, vamos a tener que la derivada de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de ρ por b es igual a 0. Y esto, jóvenes, es lo que se conoce como ecuación de continuidad. ¿Está bien? Ecuación de continuidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profesor, solamente en la primera parte lo pasó a Gauss y hizo como que un arreglo algebraico, nada más, ¿no? Lo pasó al otro lado y lo pasó al otro lado y se vio.
veamos con un poco más de detalle en todo caso si es que es necesario. Vamos a usar el teorema de Gauss solamente para esta parte, que significa que la integral de superficie de ρ b n de ds es igual a la integral por volumen de la divergencia de ρ b d de tau. Entonces esto lo reemplazo aquí y pasa al otro lado, donde obtengo esto. ¿Está claro? Esa era la pregunta, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Campo de fuentes y sumideros. Si bien es cierto el término sumideros y el de fuentes también vienen de los fluidos, ya se ha optado por utilizarlo a cualquier tipo de campo, Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente: sea el campo vectorial siguiente. Vamos a tener que nuestro campo vectorial es un campo A, que depende solamente de la posición y es igual a una constante Q multiplicado por R sobre R al cubo. Jóvenes, si esa Q es una carga eléctrica, podríamos estar diciendo que tenemos un campo eléctrico. Si son masas, podría ser un campo gravitacional. En fin, podría ser cualquier tipo de campo que tenga esa forma. ¿Está claro? Donde esta Q, lo único que le vamos a imponer es que sea una constante. ¿Está bien? Y este R no es otra cosa que lo que denominamos radiovector, que va a ser un E1 X1 más E2 X2 más E3 X3. ¿Está bien? Es decir, este es el radio vector. Vamos a calcular la divergencia. Jóvenes, en el caso anterior, nosotros hemos visto que al momento que calculamos la divergencia está asociada con las fuentes o los sumideros. Entonces vamos a hallar la divergencia. Calculemos la divergencia de este campo. La divergencia de este campo. Para calcular la divergencia de este campo, lo que hacemos es derivamos la derivada de A1 con respecto a X1. Esto es igual. Aquí voy a escribirlo en extenso mejor esto para que quede claro. Vamos a tener el Q que multiplica todo y este R que está ahí arriba no es otra cosa que esto que está aquí abajo. Es decir, tenemos E1 X1 más E2 X2 más E3 X3 dividido sobre R al cubo. Ese es el módulo, por lo tanto vamos a tener X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más X3 al cuadrado y todo esto a la 3 medios. Esto es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Entonces tenemos que derivarlo. Vamos a derivar solamente el X1, que es Q por esto, dividido entre esto, con respecto a X1. Entonces vamos a tener Q derivada con respecto a X1,
de, aquí vamos a tener 1, y solo nos interesa la componente sin el vector, entonces tenemos de x1 que divide o dividido entre, vamos a tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado y todo a la 3 medios. Al momento que nosotros derivamos, vamos a tomar la derivada del primero por el segundo, entonces vamos a tener q, y la derivada de esto simplemente va a ser 1, ¿está bien? 1 que multiplica a todo el segundo, que lo vamos a colocar como 1 sobre r al cubo, y vamos a tener menos el primero que es x1, por la derivada de lo que está abajo. ¿Está claro? La derivada en lo que está abajo es 2x1, es igual a 2x1, entonces vamos a tener 2x1 dividido, a ver, vamos a moverle esto un poquito más al medio, entonces tenemos este 2x1 y vamos a tener la derivada de esto, es 3 menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios, significa que vamos a tener esto mismo pero en vez de 3 vamos a tener nosotros 5. Vamos a tener nosotros 5. Jóvenes, ¿esto está claro? Sí, ¿Alguna pregunta? A ver, y me olvidaba, y como es 3 medios baja, ¿está bien? El 3 medios baja, por eso es el negativo, y como el 3 medios baja, con este 2 se eliminan y obtenemos 3. ¿Está bien? Obtenemos 3. Esto todavía podemos expresarlo de la siguiente forma. Esto que está aquí es r a la quinta. Entonces vamos a tener q, voy a factorizar y voy a tener, aquí tengo r al cuadrado menos 3x1 al cuadrado, 1 es de este x1 y el otro es del 2x1 que está acá, por eso es al cuadrado, 3x1 al cuadrado, y todo esto dividido entre r a la quinta. Entonces eso es el primer término. Hacemos exactamente lo mismo con los otros dos. Derivada de a sub 2 con respecto a x2 y simplemente voy a colocar el resultado. Como es todo simétrico, esto vamos a tener r al cuadrado menos 3x2 al cuadrado sobre r a la quinta, y vamos a tener también que la derivada de a3 con respecto a x3, esto es igual a q, que multiplica a r al cuadrado menos 3x3 al cuadrado, todo sobre r a la quinta. Entonces ya podemos nosotros hallar de dónde para cualquier r que sea diferente de 0, jóvenes, ¿por qué diferente de 0? Porque tenemos un r a la quinta abajo y arriba tenemos solo r al cuadrado y esto al cuadrado, es decir, lo de abajo es mucho mayor que lo de arriba, por lo tanto
Si esto se hace 0, todo se hace infinito. Entonces para eso nosotros obtenemos lo siguiente, que la divergencia de este campo, es, a ver, QR al cuadrado, entre R a la quinta, significa vamos a tener 3 veces Q, R al cuadrado entre R a la quinta nos da R al cubo, menos 3 veces Q sobre R a la quinta, y aquí vamos a tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Jóvenes, pero este que está aquí no es otra cosa que r al cuadrado. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a obtener es que esto es igual a 0. Igual a 0. Entonces, ¿por qué en cualquier punto menos r igual a 0? Porque el vector a no está definido en r igual a 0 y sus derivadas tampoco están definidas en r igual a 0. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, cualquier campo de esta forma, su divergencia es igual a 0 en cualquier punto diferente de r igual a 0. ¿Qué es lo que pasa cuando r es igual a 0? Ya lo hemos hecho en la clase anterior, pero vamos a hacerlo de nuevo. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de nuevo. Y para eso hacemos lo siguiente acá. Apliquemos el teorema de Gauss a una región entre, y aquí es necesario que lo dibuje. Nosotros vamos a tener nuestro origen de coordenadas. Entonces, en este origen de coordenadas, nosotros tenemos que este es el punto 0 o el punto O. ¿Está claro? Y vamos a tener una región, vamos a tener una esfera, ya lo hemos visto anteriormente, epsilon de radio ρ. Y vamos a tener una región ya arbitraria, de cualquier forma, esto ya no es muy relevante, S. Entonces vamos a aplicar el teorema de Gauss a una región entre S y epsilon. Entre S y epsilon. Y entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Ya que estamos en esta región que está entre estas dos, tiene dos superficies. ¿Está claro? Tenemos aquí esta con esta normal y aquí esta que tiene esta normal. Entonces vamos a tener nosotros el flujo, ¿está bien?, a través de esa superficie de A n de S más el flujo a través de epsilon de A n de epsilon. Esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay fuentes dentro. Si no hay fuentes dentro, nosotros vamos a tener que todo va, lo que entra tiene que salir. Entonces tenemos esto. Y aquí hacemos lo siguiente. Pero en la esfera es epsilon, en la esfera epsilon, nosotros jóvenes vamos a tener lo siguiente, de que el valor de A
en la esfera epsilon es igual al valor de A cuando R es igual a ρ y es simplemente igual a Q, un vector ρ sobre R al cubo, y además la normal en la superficie epsilon es igual a menos ρ, disculpen, este sobre ρ al cubo es igual a menos ρ dividido entre ρ. En consecuencia, utilizando estas relaciones acá, vamos a obtener lo siguiente. En consecuencia, obtenemos que el flujo de A, o el flujo, disculpen, a lo largo de la superficie S del campo vectorial A, esto va a ser igual, a menos el flujo a través de epsilon de A n de epsilon. Esto va a ser igual a la integral a lo largo de epsilon, y el signo menos desaparece con este menos que está acá. Entonces tenemos la integral a lo largo de epsilon de Q, y vamos a tener ρ sobre ρ al cubo, que multiplica a ρ sobre ρ, y esto de epsilon. Aquí vamos a tener Q, simplemente sale. Aquí tenemos ρ a la cuarta y arriba tenemos ρ al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar un ρ al cuadrado integral de superficie por la superficie epsilon. Y esto simplemente es toda la superficie, y la superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Con ese radio se va a ir con este ρ, por lo tanto solamente nos va a quedar 4pi por ese Q que tenemos. Entonces, este es, jóvenes, el flujo a través de esta superficie, esta esfera que envuelve al origen, a lo largo de esa esfera que envuelve al origen. ¿Está bien? Y eso se cumple para cualquier esfera. Por lo tanto, el flujo del campo A, por una superficie que envuelve a una región que contiene al origen de coordenadas. Jóvenes, aquí por origen de coordenadas estamos asumiendo de que ahí se encuentra la fuente. ¿Está claro? Es 4 veces pi por el valor de la fuente. Entonces aquí nosotros tenemos que, si Q es mayor que 0, tenemos que es el campo de la fuente Q. Y si Q es menor que 0, entonces es el campo del sumidero, también Q. En caso campo de fuente y el otro campo de sumidero. ¿Está bien? Campo de fuente y campo de sumidero. Quiero que vean lo siguiente. Voy a copiarlo esto al otro lado
ahorita lo trabajamos y tenemos lo siguiente. Con frecuencia, el campo de una fuente, y ahora vamos a poner así, Q, se escribe de la siguiente forma. Y aquí esto lo he colocado aquí simplemente para que podamos nosotros comparar la equivalencia. Se escribe de la siguiente forma: A de R es igual a Q sobre 4 veces pi R sobre R al cubo. Jóvenes, lo que hemos cambiado este Q por este Q sobre 4pi. ¿Está bien? A esta Q escrita de esta forma se le suele llamar potencia de la fuente. Potencia de la fuente o sumidero. Es decir, no a este que está acá, sino a este. ¿Está bien? A este que está acá. Y esta potencia de la fuente es igual al flujo del vector A, a través de la superficie que envuelve a la fuente. ¿Está bien? Entonces noten la diferencia, simplemente es un tema de notación, y este va a ser la potencia de la fuente, es decir, sacamos el 4pi para que no aparezca en nuestras ecuaciones. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna o ninguna? ¿Qué pasó, Daniel? ¿No estás entendiendo? ¿Puedes escribir cuál es tu duda? Ya, pero ¿qué es lo que no entiendes? Ustedes ya han llevado física 3, ¿correcto? Sí, profesor, electricidad magnética. Ya, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de física 3 y de repente ahí haya más variables conocidas y podamos determinar algo un poco más conocido. A ver, ¿qué ejemplo era? El 3, vamos a ver el 4. Vamos a ver el campo electromagnético. El campo electromagnético. Nosotros sabemos de que el campo electromagnético se caracteriza por sus magnitudes vectoriales. Entonces se caracteriza por las siguientes magnitudes vectoriales. Primero, el vector intensidad del campo eléctrico, E, que va a depender en términos generales de la posición y del tiempo. Tenemos el vector, históricamente se le conoce como vector inducción magnética. Yo prefiero simplemente decirle vector del campo magnético. No intensidad del campo magnético a semejanza de E, porque no tienen la misma característica, está claro. Esta es la intensidad del campo eléctrico y este es simplemente el vector del campo magnético.
Además, nosotros necesitamos ρ, que es la densidad de cargas, es decir, la forma en que las cargas eléctricas están distribuidas en la región que trabajamos, y tenemos J, que es la densidad de corrientes eléctricas y que nos está hablando de la rapidez con la cual las cargas eléctricas fluyen a través de alguna superficie. ¿Está bien? Estas son las magnitudes que nos caracterizan al campo eléctrico. Si estamos en el vacío, nosotros vamos a tener las ecuaciones de Maxwell, nos dicen lo siguiente. A ver, voy a escribir la ecuación primero. Y esta es la variación del flujo, del campo magnético a través de una superficie nos va a generar la circulación del campo eléctrico a través de esa superficie. Vamos a llamar la primera ecuación de Maxwell. Ustedes esto lo conocen. Aquí tenemos nosotros la variación del flujo del campo B. Esto que está aquí. Y esto que está acá no es otra cosa que la circulación del campo E. Es decir, lo que nos está diciendo esta ley es que cuando cambia el flujo a través de una superficie, esta es la superficie S y este es el contorno L. Entonces, cuando cambia el flujo a través de esta superficie del campo magnético, en este contorno L comienza a circular el campo eléctrico, por lo tanto nos genera una circulación, y para que circule el campo eléctrico nos va a generar una fuerza electromotriz. ¿Está claro? Una fuerza electromotriz inducida que va a hacer que circule la corriente. Esto es la primera ecuación de Maxwell que vamos a ver en este momento. ¿Está claro, no, jóvenes? Esto no es otra cosa que la ley de Faraday. ¿Está bien? Esta es la ley de Faraday y el signo está asociado con la ley de Hertz. Lo otro que tenemos es lo siguiente. Que el flujo voy a usar del campo magnético a través de una superficie cerrada, ¿está bien? El flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada, esto siempre es igual a cero. ¿Eso qué significa? Que el flujo de B es nulo. Si el flujo de B es nulo, nosotros tenemos aquí de que cuando, estaba en el anterior creo, aquí nosotros vamos a tener fuentes o sumideros dependiendo del signo. Si es positivo fuente, si es negativo sumidero. Si es igual a cero significa que no hay ni fuentes ni sumideros. Significa que el flujo de B es nulo. Esto significa que no existen fuentes de campo magnético. No existen fuentes de campo magnético. Jóvenes, aquí se refiere en términos
particulares a los denominados monopolos. ¿Está bien? No existe fuente del campo magnético, no existe un monopolo magnético. Eso es lo que nos dice esta, que vamos a denominarla como nuestra segunda ley. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de Stokes. Vamos a usar la fórmula de Stokes. Para eso hacemos lo siguiente. En esta expresión vamos a reescribirlo y tenemos la derivada con respecto al tiempo del flujo, es decir, la variación del flujo a través de una superficie S. Jóvenes, aquí quiero que noten la diferencia. Esta es una superficie abierta, es esta superficie. Acá tengo una superficie cerrada. ¿Está claro? Tengo una superficie cerrada. Hay una diferencia sustancial entre esas dos. Esto, voy a volver a escribir lo que tenemos. Es igual a la circulación, a menos la circulación del campo eléctrico. Y esta circulación la voy a convertir en una integral de superficie utilizando el teorema de Stokes. Y vamos a tener que es igual a menos la integral de superficie de n por el rotor de E de ds. De ahí nosotros podemos pasarlo todo a un solo lado y obtenemos la integral de superficie, esta superficie L, de la derivada de B con respecto al tiempo. Jóvenes, aquí intercambiamos la derivación con la integración, más el rotor de E, todo esto por la normal de ds igual a 0. Jóvenes, aquí nosotros tenemos el flujo de este vector es igual a 0. El flujo de este vector es igual a 0. ¿Está claro? Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Si el flujo de este vector es igual a 0, nosotros vamos a tener que lo que está aquí en principio va a ser igual a una constante. ¿Está bien? Va a ser igual a una constante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo. Esto es la siguiente forma. Derivada de B con respecto a T. A ver, si el flujo es 0, para cualquier n, y n puede tener cualquier dirección, para cualquier s, ¿está claro? Porque son cualquier superficie que está delimitada por esto. Pueden imaginarse que esto es como un globo también, solamente tiene esto extendido, como pueden soplarlo y puede tener algo que tenga un volumen, por lo tanto el n cambia, el ds cambia. Entonces esto debe ser igual a 0. Y esto va a ser igual a 0, lo cual vamos a poner que es igual a menos rotor de E. Jóvenes, ¿eso está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o no? Un ejemplo. Vamos a seguir trabajando todavía estos conceptos, jóvenes. Este ya es aplicación directa. Ustedes ya conocen la física 3. A ver, vamos a seguir. Quiero ver la interpretación física, que es lo que nos interesa.
¿Está bien? La interpretación física, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces tenemos nosotros esta relación. Menos la derivada de B con respecto a T es menos el rotor de E. Esta le podemos denominar una I', y esta es la forma... Profesor, buenas tardes. Disculpe por interrumpir. Sí, dígame. ¿Podría volver a explicar por qué, o sea, cómo igualó la parte del rotor con el vector del campo magnético a cero? Explicó algo de la superficie y del globo que no llegué a comprender bien. O sea, te refieres a estos, ¿no? Sí. Ya. Un momentito. A ver, esta parte es la que no nos queda claro, entonces vamos a borrarla. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos este contorno, ¿está claro? Este es el contorno L. En ese contorno L nosotros podemos tener esta superficie. Imaginemos que es plano, ¿está claro? Voy a llamarle esta una superficie 1. Entonces, esto que tenemos acá se cumple para esta superficie 1. Esa superficie 1 tiene un vector normal n así, que es siempre el mismo, digamos que todo esté en un plano. Ahora, imaginemos de que esto verde que está acá es como una pompa de jabón, ¿está bien? Y este es un alambrito. Entonces nosotros soplamos desde abajo, y si soplamos desde abajo, aquí se va a formar una burbuja y vamos a tener esta superficie ahora. Esta va a ser una superficie S2, la superficie de esa burbuja, que es esta superficie verde pero estirada, ¿está claro? Y ahí nosotros vamos a tener de que por aquí la normal está así, por acá la normal está así. Es decir, la normal va a tener diferentes orientaciones. Y esto también es válido, ¿está claro? Lo único que es constante aquí es esta región, esta L. Es decir, la cuerda o la línea o el contorno es lo único que es constante. Y para cualquier superficie que yo pueda extender en este contorno, sea este, que sea la película de jabón, imagínense, estirada, o esta azul, que sea la película de jabón cuando es soplado, esto igual se cumple. Entonces, si esto es cero, no importa cuál sea el n ni cuál sea el ds, significa que lo que tiene que ser igual a cero es esto. Y como eso es lo que tiene que ser igual a 0, entonces vamos a tener que la derivada de B con respecto al tiempo es igual a menos el rotor de E. ¿Está claro? Eso es lo que estaba refiriendo en esta expresión de aquí abajo. Porque de aquí pasamos acá. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Jóvenes, pregunten, no me interrumpen, más bien ayudan a explicar mejor algunos detalles. Bien. Entonces, aquí nosotros, esto sale la ecuación 1. O disculpen, sale de esta ecuación 1. Ahora vamos a transformar esta ecuación 2.
transformando la ecuación 2 usando de nuevo el teorema de Gauss, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos de que el flujo por la superficie que esté encerrando a esta región tau del campo B, esto, usando el teorema de Gauss, va a ser la integral de volumen de la divergencia de B de d tau. De nuevo, esto es independiente del volumen, esto es igual a 0, por lo tanto, nosotros vamos a tener que la divergencia de B es igual a 0. Y esto le vamos a llamar 2'. Este de aquí era el 1'. Jóvenes, estas son las ecuaciones de Maxwell, las dos primeras ecuaciones de Maxwell en forma integral, y estas van a ser las dos primeras ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. ¿Está bien? Este es el que se conoce como el par homogéneo de las ecuaciones de Maxwell. Nosotros aquí podemos ver el otro par de ecuaciones, y el otro par de ecuaciones es cuando hay fuentes. Siria. Profesor, ¿podría repetir la parte de donde la ecuación me dice que es un monopolo? Por favor. Acá que no existen monopolos. Ajá. No existen monopolos. Que no existen monopolos. ¿Podría repetirlo? Ya. Lo que pasa aquí es lo siguiente, jóvenes. Tenemos de que el flujo a través de cualquier superficie del campo magnético, cualquier superficie cerrada, es 0. ¿Está claro? Si el flujo es 0, significa de que no hay fuentes de ese campo, que ese campo no tiene fuentes en esa región. Pero como esto es cualquier región, entonces no existen fuentes. ¿Y por qué llamamos monopolo? Porque nosotros, por analogía del campo eléctrico, podemos tener nosotros una carga, vamos a decir que tenemos una carga que sea positiva. Esta carga que es positiva, tiene un campo, y normalmente se dibujan el campo con las líneas del campo. Si nosotros lo envolvemos con alguna superficie, en este caso están saliendo, las que he dibujado, 4 líneas. Entonces es positivo. Si es positivo, esta es una fuente. Caso contrario, que nosotros tenemos en este punto, tenemos una fuente negativa. Si la fuente es negativa, están entrando las líneas del campo, y si dibujamos una superficie cualquiera que lo envuelve, vamos a ver que están entrando 4 líneas. Y como entran, le ponemos negativo, significa que este es un sumidero. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos lo siguiente? Tenemos una carga positiva y tenemos otra carga negativa exactamente igual. En este caso, todas las líneas de campo que salen del positivo van a entrar al negativo. Entonces yo dibujo una superficie cualquiera. Voy a dibujar una superficie cualquiera que envuelva esto. Y en este caso se puede dar lo siguiente. A ver, esto también puede ser así, que sale uno por acá. Estos salen, pero aquí vamos a tener que entrar.
Entonces, si nosotros aquí vemos, estos que están aquí ni entran ni salen, no afectan a la superficie, pero salen la misma cantidad que los que entran. Significa que dentro la suma de las cargas es igual a 0. Pero que la suma de las cargas sea igual a 0 no significa que no haya cargas, ¿está claro? Significa que su suma es igual a 0. Pero para que su suma sea igual a 0, la cantidad de positivos tiene que ser igual a la cantidad de negativos. Y aquí, cuando tengo uno solo, le llamo monopolo. Cuando tengo dos, le llamo dipolo. Cuando tengo 4, cuadrupolo, y así sucesivamente. ¿Está claro? Aquí significa lo siguiente, jóvenes. De que el flujo sea igual a 0 significa que la sumatoria de todas las líneas que entran y salen son iguales. Por lo tanto, dentro la suma de cargas es igual a 0. Esto es posible solo si tengo pares de cargas. Puede ser que no tenga pares de cargas, puede ser que tenga una positiva y dos negativas, pero igual, la carga positiva va a ser igual a las dos negativas. Entonces, en ese caso, va a ser 0. Aquí nosotros tenemos que siempre es 0. Siempre. El flujo a través de una superficie cerrada, no importa por dónde lo trace, siempre es 0. Significa que dentro de esta región, de esta superficie, solo tenemos que hay cargas magnéticas que se compensan entre sí. Es decir, por lo menos están siempre en pares. No puede estar solo. Por lo tanto, dado que no puede estar solo, nosotros lo que decimos es que no existen monopolos magnéticos. ¿Está claro? No puede haber un polo magnético solo. No puede haber un polo magnético solo. Pueden estar por pares. Pueden estar por pares ahí adentro, pero solo no. ¿Quedó entendido? ¿O no ha quedado entendido? Entonces, lo importante, jóvenes, de esto es que quiero que entiendan las interpretaciones. Ustedes van a ver pronto su curso de electromagnetismo. Y en su curso de electromagnetismo, ustedes van a aplicar ya todo esto. Y a veces los profesores, como ustedes previamente llevan este curso, asumen de que ustedes ya han entendido la parte física. Por eso es que quiero explicarles esa parte física, brevemente aunque sea. Entonces, no hay fuentes, no existen fuentes, o al menos no existen fuentes aisladas, solas del campo magnético. Eso es lo que significa esto. Y el hecho que la divergencia de B en cualquier punto, ¿está claro? Esto se cumple para cualquier punto. ¿Está bien? Como esto se cumple para cualquier punto, significa que en ningún punto voy a tener una fuente sola. En ningún punto voy a tener una fuente sola. Siempre van a estar de pares, de tal forma que se van a compensar, a anular. Esto de nuevo nos está diciendo que no existen monopolos magnéticos. ¿Está bien? No existen monopolos magnéticos. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos fuentes. Jóvenes, vamos a avanzar directamente y acabamos un poco antes. La relación con las cargas, vamos a poner la relación con las fuentes que vienen a ser Rho y J, se expresa mediante el par no homogéneo
de las ecuaciones de Maxwell. ¿Cuál es este par no homogéneo? Vamos a tenerlo de la siguiente manera. El primero, que ustedes lo conocen bastante bien, es lo siguiente. El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a 1 sobre epsilon sub 0 multiplicado por toda la carga que se encuentra dentro de esta superficie. ¿Está claro? Esto es lo que habitualmente en física 3 se ve como la ley de Gauss. Y el siguiente va a ser, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Un momentito, déjenme ver. A ver, voy a escribirlo, aunque ustedes no han visto esta forma todavía, pero se las voy a escribir de una vez. Va a ser mu sub 0, epsilon sub 0, es la variación del flujo del campo eléctrico a través de una superficie. Cuando coloco el S sub L me refiero al S que está extendido por un contorno. Cuando coloco el S sub tau me refiero al volumen, a la superficie que está encerrando alguna región o algún volumen. ¿Está claro? En este caso esto va a ser igual a la circulación del campo eléctrico menos mu sub 0, o en todo caso menos mu sub 0 por las corrientes que atraviesan esa región. Y esta es la ecuación 4. Esta ecuación creo que no necesita mayor explicación. Y vamos a comenzar por esa, aplicando la ley de Gauss a la ecuación 3. Nosotros vamos a obtener lo siguiente. Tenemos de nuevo el flujo a través de la superficie cerrada que envuelve a una región tau del campo eléctrico. Esto, aplicando el teorema de Gauss, vamos a tener que es igual a la divergencia a la integral de volumen de la divergencia, y esto es igual a 1 sobre epsilon sub 0 la integral de volumen de ρ de tau. En consecuencia, nosotros vamos a tener que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon sub 0. ¿Qué nos está diciendo esto, jóvenes? Que la carga eléctrica es la fuente del campo eléctrico. La carga eléctrica es la fuente del campo eléctrico. Ahora vamos a utilizar la fórmula de Stokes para la otra ecuación. Aplicando la fórmula de Stokes a la ecuación 4, vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar tenemos mu sub 0, epsilon sub 0, derivada con respecto al tiempo de la integral a lo largo de la superficie extendida sobre
el contorno L del flujo, ¿está bien? Del flujo del campo eléctrico. Esto nos está diciendo, jóvenes, que la variación del flujo eléctrico, esta es la variación del flujo eléctrico, ¿está claro? A través de una superficie. Esto lo vamos a poder colocar como la integral a través de flujo, y vamos a tener n por el rotor de B. Aquí lo que estoy cambiando, jóvenes, es esta circulación. Aquí estoy aplicando el teorema de Stokes y se está convirtiendo en esta integral de superficie. Es decir, ahí tengo el flujo del rotor menos mu sub 0 el flujo de la densidad de corriente. De nuevo, haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente, eliminando las integrales, vamos a tener la siguiente expresión: mu sub 0, epsilon sub 0, la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, es igual al rotor de B menos mu sub 0j. Y esta es nuestra expresión. Vamos a ponerle 4'. Esto, jóvenes, nos está diciendo que la fuente del campo magnético son las corrientes eléctricas, es decir, las cargas en movimiento, y los campos eléctricos variables. ¿Está claro? La fuente del campo eléctrico, del campo magnético, son las cargas en movimiento y los campos eléctricos variables. Algo aquí parecido nos dice esto acá, que la fuente del campo eléctrico son los campos magnéticos variables. También eso nos está diciendo acá. ¿Está claro? Entonces todo esto tiene alguna interpretación de alguna naturaleza. Todo esto es en el vacío y podemos pasarlo esto cuando trabajamos en medios materiales. En medios materiales, es decir, cuando estamos en presencia de algún medio, nosotros en lugar de E vamos a trabajar con el vector D, que es igual a epsilon por E, es igual a epsilon sub 0 por el epsilon relativo. Ustedes en física 3, si no me equivoco, a este epsilon sub R le han llamado C. ¿Está bien? O K creo que le han llevado. Y esto simplemente, no, ahí nomás. Y vamos a tener de que este B va a ser igual a mu por H, donde tenemos que este es mu sub 0 por mu relativo H. Por lo tanto, estas ecuaciones van a cambiar de la siguiente forma. Tenemos que la divergencia del vector E es igual a ρ sobre epsilon sub 0. Esta expresión va a cambiar, esta expresión va a cambiar, y vamos a obtener lo siguiente: la divergencia del vector D igual a ρ. La siguiente, aquí vamos a tener que la divergencia de B es igual a 0, y de este otro lado vamos a tener de nuevo que la divergencia de B es igual a 0. Podemos poner también divergencia de H, pero dejémoslo así. Aquí vamos a tener nuestra siguiente ecuación, que el rotor de E es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, y esto se va a transformar en que el rotor de E
esto no cambia, menos la derivada de B con respecto al tiempo. Y la última ecuación vamos a tener de que el rotor de B es igual a mu sub 0 J más mu sub 0 epsilon sub 0 derivada de E con respecto al tiempo. Esto se va a convertir en que el rotor de H es igual a J más la derivada de D con respecto al tiempo. Estos, jóvenes, son las transformaciones o los cambios que vamos a tener para las ecuaciones de Maxwell cuando pasamos del vacío a un medio material. Cuando pasamos del vacío a un medio material. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Potencial escalar y vectorial. Potencial escalar y vectorial. Aquí, dado que la divergencia de B es igual a 0, nosotros podemos asegurar de que este B, ahora aquí sería importante poner inclusive es idéntico a 0, porque siempre es igual a 0 la divergencia. Entonces podemos asegurar que B, que es una función de R y de T, va a ser igual al rotor de alguna magnitud A, magnitud que también es función de R y de T. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, a ver cuál es la ecuación 1, acá estamos, la ecuación 1, que es esta que está acá, ¿está bien? La ecuación 1, en todo caso 1', vamos a obtener lo siguiente. Tenemos la derivada de B, es decir, del rotor de A con respecto al tiempo, es igual a menos la derivada de E con respecto, no, disculpe, es igual a menos el rotor de E. Entonces aquí nosotros podemos hacer lo siguiente, es decir, que el rotor de la derivada de A con respecto al tiempo más E es igual a 0. Más E es igual a 0. Entonces aquí nosotros tenemos esto. Para que el rotor de una función sea igual a 0, esta función tiene que ser igual al gradiente de otra función. Entonces nosotros vamos a tener de que esto que está aquí debe ser igual al gradiente de una función a la cual vamos a llamar phi. Por lo tanto tenemos de que E más la derivada de A con respecto al tiempo, y vamos a decir que es igual a un menos phi, es igual a menos el gradiente de phi. Y de ahí nosotros obtenemos de que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de phi menos la derivada de A con respecto al tiempo. Jóvenes, ustedes conocen de que es igual a menos el gradiente de phi. Eso es lo que habitualmente se trabaja en física 3. Pero ya cuando es en campos, en la teoría del campo electromagnético, se trabaja también con este otro término que es el potencial vectorial. Y esta es la forma completa que hay.
¿Está claro? Si estamos en el caso electrostático, A es igual a 0 y por lo tanto nos queda solamente este término. Para el caso electrostático esto no trabaja. Entonces, de esta forma se define... Sí, dígame. ¿El signo menos de la gradiente es por convención nada más o porque se puede elegir menos o más, ¿cierto? En la gradiente dentro del rotor? A ver. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos una carga y digamos que tenemos una línea de campo. ¿Está bien? Tenemos una línea de campo. Y tenemos estas que son superficies equipotenciales. Entonces, si aquí tenemos una superficie Φ1 y aquí tenemos una superficie Φ2, nosotros tenemos que la dirección en la cual está yendo el campo E, vamos a decir que este es E, está yendo en la dirección en la cual disminuye el potencial. ¿Está claro? Entonces, el gradiente me está dando la dirección en la cual esta magnitud phi está aumentando más rápidamente. Y por convención de dirección de las líneas de campo, nosotros tenemos que está yendo en la dirección de la disminución del potencial. Entonces, por eso es que elegimos el menos. No deja de ser una convención, ¿está claro? Pero está asociada a esta interpretación. ¿Quedó eso entendido? Sí, y si fuera una carga negativa, las líneas serían hacia la carga. Si tengo una carga negativa, las líneas, como tú bien lo mencionas, serían hacia la carga y tendría yo esto. Pero en ese caso vamos a tener lo siguiente. Fíjate, este potencial es proporcional a 1 sobre R1 y este potencial es proporcional a 1 sobre R2. Dado de que R2 es mayor que R1, tenemos de que este es mayor, ¿correcto? Pero si la carga es negativa, yo tengo que ponerle aquí el valor de la carga. Y si la carga es negativa, entonces esto es así. Por lo tanto, de nuevo, está yendo en dirección de la disminución del potencial. Porque este es mayor en magnitud, pero es menor absolutamente porque ambos son negativos. Y este es así. ¿Quedó entendido? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bien, entonces, esta es la forma en que se definen los potenciales. Los potenciales se definen de esta manera para poder. Fíjense de que la secuencia en la que estamos. Ahora, los potenciales tienen lo que se conoce como invarianza de calibre o invarianza de gradiente. Los potenciales tienen invarianza, vamos a ponerle de gradiente. ¿Qué significa que tengan invarianza de gradiente? Que si nosotros tenemos un A' que se obtiene a partir del A sumándole el gradiente de una función f y un phi, ¿está bien? Y un phi' que se obtiene a partir de sumarle la derivada de esa misma función f con respecto al tiempo, vamos a tener nosotros lo siguiente. Fíjense, E
va a ser igual a, voy a escribirlo aquí, menos gradiente de phi, voy a poner menos gradiente de phi prima menos la derivada de a prima con respecto a t. Esto va a ser igual a menos, un momentito, va a ser igual a menos la derivada con respecto no, disculpen, primero tengo el gradiente menos el gradiente de esto que está acá, phi más derivada de f con respecto a t, y aquí vamos a tener menos la derivada con respecto a t de phi menos disculpen, aquí tengo tengo a más nabla de f. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Aquí tenemos menos gradiente de phi menos tenemos el gradiente de la derivada de f con respecto al tiempo, tenemos menos derivada de a con respecto a t, y tenemos menos, disculpen, ahorita voy a hacer un cambio aquí, la derivada con respecto al tiempo del gradiente de f. Aquí voy a hacer un pequeño cambio, jóvenes, aquí le voy a con menos, este es con signo menos, y en consecuencia aquí obtenemos un signo más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este término y este término son el mismo, solo que estoy intercambiando las derivadas. Como esta es derivada con respecto al tiempo y estas son derivadas con respecto a la posición, se pueden intercalar porque son independientes y se van a anular, por lo tanto tenemos menos la derivada de a con respecto al tiempo menos el gradiente de phi. Significa que si nosotros le agregamos de esta forma las expresiones, no va a cambiar nada. ¿Está claro? No va a cambiar nada, y tenemos de que le se expresa exactamente igual. A eso es a lo que se le conoce como la invarianza de calibre o invarianza de gradiente. Invarianza de calibre o invarianza de gradiente. Bien, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a reemplazar estos valores de E y A, o sea, de E y B, los vamos a reemplazar en estas ecuaciones, en estas dos ecuaciones. Aunque en las anteriores, disculpen, acá, en esta y en esta, ¿está claro? En esta y en esta, y vamos a tener lo siguiente. Entonces esta la habíamos puesto, esta vendría a ser 3', reemplazando que es y B, sus expresiones en términos de los potenciales en 3' y 4', obtenemos lo siguiente. Primero vamos a tener la divergencia de E, es decir, de menos derivada de A con respecto a T menos gradiente de phi. Esto es igual a menos ρ sobre epsilon sub 0, y tenemos
que la derivada con respecto al tiempo de b, es decir, de menos o de e, menos derivada de a con respecto a t, menos gradiente de phi, esto es igual al rotor de b, el rotor del rotor de a, menos mu sub 0 j. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, usamos el hecho de que el rotor del rotor de una función, digamos de un vector, esto va a ser igual al gradiente de la divergencia de a menos nabla al cuadrado de a. Esta es una expresión, jóvenes, que ustedes pueden hallarlas. Y consideramos que se cumple la siguiente relación, que la divergencia de a más la derivada de phi con respecto a t es igual a 0. Jóvenes, a esto se le conoce como la condición de Lorentz. Supongamos de que hay un a y un phi para los cuales esto no se cumple. Hay un a y un phi para los cuales esto no se cumple. Entonces nosotros podemos hacer esta invarianza de calibre, es decir, hacer esta transformación y de tal forma que para a' y phi' esta condición sí se cumpla. Esa invarianza de calibre nos permite hacer transformaciones para exigir que se cumplan diferentes tipos de condiciones. Entonces exigimos que se cumpla esta condición. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos, a ver, esto que está acá es gradiente de la divergencia de a menos nabla al cuadrado. ¿Está bien? Aquí este phi y este phi lo vamos a eliminar. Y al momento que lo eliminamos, teniendo en cuenta que se cumple esta relación que está acá, es decir, podemos tomar aquí la derivada con respecto al tiempo. ¿Está bien? Tomamos la derivada con respecto al tiempo, o aquí el gradiente, y vamos a obtener lo siguiente. Dejo para que ustedes lo hallen o lo completen. Se cumple lo siguiente, que nabla al cuadrado de a menos 1 sobre epsilon sub 0 mu sub 0 segunda derivada de a con respecto al tiempo, esto es igual a mu sub 0 j, y se va a cumplir de que la nabla al cuadrado de phi menos 1 sobre epsilon sub 0 mu sub 0 segunda derivada de phi con respecto al tiempo, esto es igual a menos rho sobre epsilon sub 0. Se cumple estas que son las ecuaciones de onda para los potenciales. Ecuaciones de onda para los potenciales. Y aquí se suele decir de que c al cuadrado es igual a 1 sobre epsilon sub 0 mu sub 0, donde esta c al cuadrado, o esta c, no es otra cosa que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Y aquí se suele tener, o se suele utilizar, el operador de D'Alembert, que es igual a nabla al cuadrado menos 1 sobre c al cuadrado segunda derivada con respecto al tiempo. Este es el operador de D'Alembert. Y utilizándolo se puede escribir esto de forma más breve. Estas son las ecuaciones de onda.
Y de esta forma es que en su momento Maxwell llegó a decir de que el campo electromagnético se propaga en forma de ondas. El campo electromagnético se propaga en forma de ondas. Estas jóvenes son aplicaciones directas de la teoría de campos a las teorías físicas, en particular, en este caso, al campo electromagnético. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, en la diapositiva anterior dijo que se aplicaba, bueno, poner en la anterior, no me acuerdo el nombre, para calibrar esto. La invarianza. Los potenciales tienen invarianza gradiente. Ajá, eso como que dijo, tipo lo calibramos para que cumpla con la condición de Lorentz, ¿no? Entonces, ¿en qué caso no se cumpliría si podremos siempre calibrar? Por decirlo así. O sea, ¿cuándo no se cumpliría esto? ¿Correcto? Ajá, porque si se puede, calibrar, entonces ¿en qué caso no se podría cumplir la condición de Lorentz? Lo que pasa es lo siguiente, que no es la única condición que pueden cumplir. Por ejemplo, también hay la condición que me dice que la divergencia de A es igual a 0. También hay esa. Esta es la de Coulomb. Entonces, nosotros podemos exigir que se cumplan diferentes condiciones. Si vamos a trabajar el problema de las ondas, nos es conveniente que se cumpla esto. ¿Para qué? Para evitar los términos adicionales. ¿Está claro? Para evitar términos adicionales. Pero hay ocasiones en las cuales eso no es conveniente. Y me es suficiente con esto. Cuando tengo campos estacionarios, me basta con exigir que se cumpla la condición de Coulomb. Y existe toda una teoría de las diferentes condiciones adicionales que hay para el campo electromagnético. Hay una, por ejemplo, que nos dice lo siguiente, de que A, pero aquí estamos hablando de tetravectores, y voy a ponerlo a mu, multiplicarlo por A mu, que este es un producto escalar, que esto sea igual a 1, 0 o menos 1, dependiendo, o sea, es decir, voy a poner una condición de tal forma que esto se cumpla. Y en este caso tenemos, si esta es la de Coulomb, esta es la de Dirac. Y con esta condición se construye otra teoría del campo electromagnético, o se tratan de explicar algunos fenómenos que no son explicados con la teoría habitual. Entonces ustedes pueden imponer diferentes condiciones, de acuerdo al problema que están ustedes tratando de resolver. Y pueden buscar que esto se simplifique. ¿Está claro? Sí, profesor, una cosita más en la anterior. ¿Está? Sí, ahí la variación de F era la variación del potencial. No veo dónde. La variación de F, la deriva parcial de F con respecto al tiempo. No, lo que pasa es que es esta la condición que nosotros... ¿Qué cosa era F? O sea, es esta misma función. A ver, creo que mejor se los pongo así. Esa es la transformación que hacemos. Si hacemos esta transformación, el B y el E siguen siendo los mismos. El E lo escribo en estas nuevas potenciales y aplico la transformación y obtengo la misma forma, fíjense.
Entonces, el campo eléctrico no cambia. En física hay algo que es sumamente importante y es el hecho de las magnitudes observables. Del campo electromagnético nosotros tenemos como magnitudes observables la intensidad del campo eléctrico y la inducción magnética. Es algo que observamos, es decir, es algo que podemos medir. El potencial eléctrico y el potencial magnético nosotros no podemos medirlo. Son funciones auxiliares. Son funciones auxiliares que entran aquí. Como yo tengo que la divergencia de B es idéntica a 0, puedo expresarla como el rotor de algo. Ahora, pero por ejemplo, puede ser el rotor de algo más una constante. Eso está claro, ¿no? Porque la divergencia es un operador diferencial. Entonces, divergencia de B va a ser divergencia del rotor de A y divergencia del rotor siempre es 0, más divergencia de una constante también es 0. Es más, puede ser de que ni siquiera diga que es divergencia de una constante. Puedo decir que es divergencia de una función que depende solo del tiempo. Y entonces, como es una función que depende solo del tiempo, la divergencia de una función que depende solo del tiempo también es 0. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Es lo que nosotros tenemos acá. Después, utilizando esto, ya solamente esta parte, reemplazamos acá el B, inclusive utilizando todo, aunque aquí sí aparecería una función con respecto al tiempo. ¿Está bien? Por eso es que en este caso nos limitamos al caso que sea una constante, para que no me afecte más acá. Aplicamos y obtenemos de que L es igual a esto. No importa el valor que le dé a phi. ¿Está bien? No importa el valor que le dé a phi, siempre voy a tener eso. Igual, aquí también podemos nosotros sumarle una constante. ¿Y por qué? Porque como vamos a tomar el rotor de E, el rotor de una constante es 0. En consecuencia, estas son A y phi son funciones auxiliares que nosotros introducimos simplemente para poder justificar estos comportamientos que tiene. Ahora, si nosotros cambiamos esas funciones auxiliares por otras que tienen esta forma, obtenemos la misma estructura. Por lo tanto, es independiente del valor de A. Siempre podemos buscar, y como esta f es una función arbitraria cualquiera, entonces esto siempre se va a cumplir. Y como bien lo mencionaste, siempre puedo exigir que se cumpla esto. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Si no me equivoco, en los problemas que les he dejado hay ejemplos de aplicación. ¿Está bien? Por favor, resuélvanlos. Y si tienen dudas, envíenme, escríbanme, jóvenes, para poder yo responderles a las preguntas. Puede ser un correo o puede ser por medio de Classroom, inclusive puede ser en el tablón. Escriben y yo les respondo. ¿No hay preguntas? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Bien, si no hubiese más preguntas, ahí quedamos el día de hoy, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.